Bueno, uy, pues empezamos ya con un carraspeo, ¿eh? Ya Toma ya. los que están escuchando, esto está siendo una locura. Empezamos con un carraspeo para nada intencionado para empezar el capítulo 102. Por lo cual, voy a hacer una jugada muy rápida, ¿no? Y la jugada es que Damián va a explicar, que es uno de los invitados, Damián va a explicar de qué vamos a hablar, porque vamos a hablar un poquito de Tolkien, es decir, vamos a hablar de una editorial que ha hecho una cosa con un Legendarium, o al menos puedes decir quién eres tú y qué te gusta de Tolkien, y ya luego cuando se presente Rocío, puede decir quién es ella y qué le gusta de Joe Abercrombie, que es el siguiente Vale. que tenemos en el asunto. Yo voy bebiendo agua para que no me vuelva a pasar lo del café. Hola a todos, me llamo Damián Ponce, soy escritor, juntaletras, creador de mundos, como me gusta decir, pero todo esto no habría sido de no haberme tropezado con una novela. Yo me la compré aquí en Málaga, en el Centro Comercial Rosaleda, en una papelería que había en el piso de arriba, al lado de los cines, en la que salía un mago en un campo verde con unas runas en la parte de arriba y abajo, y en medio ponía la Comunidad del Anillo. Y dije, yo tengo que saber qué es esto. A la semana siguiente volví con dineros y me lo compré. Y desde entonces me explotó la cabeza. Siempre he sido muy fan de los mundos de fantasía. Hoy precisamente en mi diario de escritor estaba escribiendo que quizás una de las fuentes que más me inspiraron para empezar, porque conforme uno lee, practica, escribe y aborda otras lecturas, pues recibe otras influencias, pero el que me instó a empezar, a mí, en mi caso particular, fueron Arthur Conan Doyle y Tolkien. Doyle porque adoro su sistema de misterio, de plantear la aventura y de los tres escenarios en los que discurre todo, y Tolkien por la capacidad de crear un mundo tan salvajemente grande, complejo, bien estructurado, que luego ves que cuando dices, me he leído El Señor de los Anillos, y de repente encuentras otra cosita que se llama el Silmarillion, y dices, ¿eh? Después de la séptima lectura te acaba de explotar la cabeza y dices, ¡fuah! Y luego ya te lees las cartas y los cuentos de Númenor y todas estas historias, y te das cuenta del portento de este hombre de haber sido capaz de crear un mundo para justificar un lenguaje, una lengua, ¿no? O sea, ¡pum! Te explota. Esto del cerebro galaxia, mente galaxia, el medio, ¡pua! Pues eso es Tolkien. Eso es Tolkien. Luego sí, Abercrombie, Malaz, de Erickson y todo lo que tú quieras. Yo no he sido de los influenciados por Michael Ende, precisamente. No me gusta su sistema onírico, no me gusta la fantasía que escribe Stephen King en Talismán o en tal y cual. No encajo con eso, pero con otros que también se ven ciertas reminiscencias, por ejemplo, el que acabo de citar, Abercrombie o David Eddings y demás, ves todas estas cositas, ¿no? Y luego ya te remontas a gente que escribió fantasía antes, yo que sé, Robert Howard con Conan y sus musculosos e hipertrofiados cimmerios y estas cosas. Pero Tolkien para mí fue la base y me veo muy influenciado por él, por su forma de estructurar y su forma de plantear cosas, ¿no? Hombre, el padre de la fantasía, a fin de cuentas. Él ha marcado pues todo lo que tiene que Bueno, ver con lo que se llamaría la alta fantasía, ¿no? sí, Lo que llaman claro, alta es fantasía. que hay muchas ramificaciones. Sí, Pues sí, sí. sí, Hasta la que ahora se lleva más, que es la fantasía oscura o el grimdark. efectivamente. Que es lo que Pues hace Abercrombie. Sí, eso es. exactamente, que es lo que hace Pues Abercrombie. ahora Mira, vamos a tengo los hablar, libros. claro. Aquí. Ya hemos comentado varias pinceladas, Ay, no ¿vale? puedo. Hemos comentado varias pinceladas y se ha mencionado un poquito lo que es el Grimdark, Sí. que, bueno, ahora vamos a tratar a un personaje del Grimdark, y también lo que ha sido la influencia de Tolkien, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si uno de los escritores influenciados por Tolkien escribiera Grimdark? Pues aquí es donde entra Rocío con, bueno, esa pasión que tiene por Joe Abercrombie.
tenemos un capítulo también, ella y yo, en el que tratamos un poquito esa trilogía un poquito más asequible, ¿no? Un De poquito más Medio juvenil. Rey, El Esa Medio es Rey, el la juvenil. Marqués muy chula. Bueno, sí. coméntanos, Rocío. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Joe Abercrombie? ¿Cuál es el nexo? Bueno, yo soy Rocío, soy escritora también, aunque no escribo fantasía, me gusta más en los géneros de misterio e historia. Pero bueno, John Abercrombie vino mi afición por él porque me gusta la fantasía realmente. Empezando porque empecé a leer los libros de J.K. Rowling, de Harry Potter. Luego, pues ya Patrick Rothfuss o Terry Pratchett Maestro o... Pratchett. Sí, Así sí. empecé yo, con Pratchett. O no sé qué. Bueno, Holly Black también me gusta mucho, pero Holly Black es más juvenil que los otros, ¿no? Ujú. Y John Abercrombie, la verdad es que me llamó mucho la atención. Patrick Rothfuss ya me gustaba mucho, pero John Abercrombie me llama la atención ya no solo por la capacidad de crear esos mundos que hace, que obviamente bebe de Tolkien. Todos estos Patrick Rothfuss y demás tienen su base en él, porque es el que empezó a crear mundos con su moneda, con su lenguaje, con sus diferentes razas. Ujú. Y ya no solo por eso me gusta, sino porque es capaz de hacer personajes que no son los típicos que sabes, este es el bueno, este es el malo y se acabó. Sí. No, es la realidad de que en una misma persona hay una bipolaridad, de que a veces puede ser bueno, pero las circunstancias te llevan a hacer cosas que no son, Es digamos, la buenas. magia de los personajes grises, ¿no? Exactamente, y para mí eso es lo que me gusta de John Abercrombie, que es capaz de que no sabes qué va a pasar por esos personajes, que es lo que te acaba sorprendiendo. Bueno, Sí, por sí, muchas sí. cosas más, pero principalmente, luego comentaba con Carlos antes que él también hace una fantasía muy especial de que se salta la norma de que no es medieval. Bueno, tiene Sí. sus toques medievales, pero él dice que por qué se tiene que parar ahí. Y se crea Exactamente, sus y lo tecnologías y sus evoluciona. cosas que cazan muy bien con la medieval. Es quizá el ejemplo más interesante de cómo evolucionar un mundo, ¿no? Sí. Cuando empieza con su primera trilogía y acaba en esta segunda de la sabiduría de las multitudes y tal, que va evolucionando ese mundo. Ya no es ese mundo estático medieval o alto medieval o prerrenacentista o algo así. Ya de repente entra una revolución industrial y hay peleas y hay avances científicos y la evolución de la magia, ¿no? Cómo cambia. Me flipó mucho lo que hizo Abercrombie con los magos y los bancos. Los bancos, de verdad. Sí, yo en la trilogía esta de Medio Rey, más o menos, yo he visto como ese proceso un poquito más medieval, pero que se va intuyendo cositas de los magos, un poquito Sí. el banco y tal. Pero sí que es verdad que he ido viendo luego, con el tema de las portadas, de que la cosa era un poquito más tecnológica, que iba creciendo un poquito y tal. Sí. No sé si esto pasaba Sí, también claro. con Brandon Sanderson. Creo que me comentó alguien hace tiempo Con que también... Mistborn Exactamente, iban hay una creciendo evolución tecnológicamente en poco tiempo, ¿verdad? tecnológica, sí. Sí. Sí, hay una de esas. Fíjate, es que estoy viendo lo que tengo justo encima de la cabeza, que es La Gracia de los Reyes, que es de Ken Liu, y ahí te da la vuelta, porque esto es una tetralogía de Silk Punk. Ya no estamos en la Edad Media europea, ahora estamos en China. Y te vuela la cabeza, porque su estructura narrativa cambia, porque no es la de aquí, no es la lineal típica europea, es cíclica. Bueno, de hecho es que si te lees las dos primeras novelas de Ken Liu, de La Gracia de los Reyes y creo que era el Velo, me parece que era, no me acuerdo bien, la tengo por ahí la segunda, es el romance de los tres reinos y te acabas de remontar a la antigüedad china, la guerra por los imperios, las provincias y tal, y cómo los valores cambian, ya no es el bueno, el héroe, el no sé qué, ahí son gente metida en follones.
Básicamente. Es gente metida en follones y pasan Con cosas. sus propias Sí. intenciones, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Eso Pero es muy interesante porque no recurre, no está la mitología europea de por medio, no hay elfos, enanos, tal y cual, es gente metida en follones, hay una evolución tecnológica, pero que acaba yendo a los parámetros de Asia. Con lo cual a ti, si no tienes conocimiento de eso, te vuela la cabeza. Dices, ¿cómo que cometas en forma de dragón del tamaño de un Zeppelin? Pues sí. Muy novedoso todo. Bueno, pues Bueno. para meternos un poquillo en el asunto, ¿no? Hemos mencionado un poquito a Tolkien y un poquito a Abercrombie, pero los vamos a ir tratando en esa secuencia, ¿no? Más que nada porque, bueno, surgió una noticia muy curiosa con la editorial Cartem, ¿vale? He de decir que yo esta noticia la escuché en el podcast de Travesuras Realizadas y luego empecé a rascar un poquito del tema y a conocer un poquito la situación. Y el caso es que hay una editorial que parece ser que se llama la editorial Cartem que estaba anunciando una publicación que iban a hacer. Era de un legendarium de la Tierra Media, un legendarium del mundo de Tolkien. Yo no sabía qué era la palabra legendarium, pero luego vi que era un libro que, bueno, pues te recopila la mitología que hay en ese mundo, ¿no? Lo que son las leyendas y todo eso. Entonces, y parece ser que incluso es una palabra propia de Tolkien, o que al menos la puso él, y la puso él, y fue el abanderado, ¿no? De la palabra, por así decirlo. Pero de repente empiezan a surgir cosas interesantes en esta polémica, por la cual se convierte en polémica. Y es que el Legendarium es ilustrado y esas ilustraciones están hechas por IA, inteligencia artificial. Entonces, bueno, esto también pues suscitó muchos tipos de opiniones en las redes sociales, ¿no? Si es lícito, si no, pero también comentaban que se iba a vender por 30 euros también. Entonces ya no se sabe hasta qué punto, porque claro, no hay que pagar a un ilustrador, en teoría. Por lo cual, entiendo que también la edición será, no sé, no sé cómo será la edición, pero quiero entender que es buena, ¿no? Tapaduras y unas páginas así interesantes. Pero bueno, también se ha comentado mucho a veces, la inteligencia artificial puede hacer ilustraciones muy chulas, pero a veces traen errores. De hecho, había creo que sí, el Literup hace tiempo, no recuerdo exactamente qué libro, no sé si era un premio Planeta o de la editorial Planeta o algo, era la portada donde parecía Juana de Arco, creo que era exactamente, y Juana de Arco, sí. estaba llena de fallos, por así decirlo. Y realmente cada mes sale un caso de estos, o cada trimestre, lo que es una ilustración, una portada o algo que está, no sé, que le podían haber sacado mucho jugo y tal, o habían podido poner a gente muy interesante, pero la inteligencia artificial es que parece que a veces no le pasan el filtro, porque también es que me da la sensación a veces que quieren que se hable mal, ¿no? De este tipo de los fallos, ¿no? Porque así se habla y así es promoción. Pero bueno, no sabemos exactamente cómo van a ser las ilustraciones de este Legendarium de Tolkien. Por lo cual, la gente se enfada. Ahora ahondo luego un poquito más en lo que es la segunda parte de esta noticia, pero os pregunto vuestras opiniones. ¿Cómo veis el tema de las IA en este tipo de sucesos? ¿Cómo veis que la gente se enfade? Que a lo mejor pueden respetar o no, o es lícita la lucha. 30 euros. ¿Es correcto? ¿No es correcto? Aquí podéis salir por cualquier lado. Damián, para ti, que has dicho, ¡buah! Algo tienes que decir, ¿no? Yo salgo corriendo, ya estoy. Mira, precisamente cuando íbamos a empezar esta charla, te he enseñado que tengo aquí a mano una edición chulísima que salió de Minotauro, que es la edición completa ilustrada del Señor de los Anillos de Alan Lee, o sea, con ilustraciones de Alan Lee, con los mapas originales de Tolkien. Son casi 1300 páginas con ilustraciones a cholón, ¿vale? En un papel satinado, grueso, una preciosidad de bicho.
con la interpretación de un autor hacia otro autor al que respeta enormemente. Y Alan Lee no es mi favorito interpretando a Tolkien, lo es John Howe. A mí me conquistó esa primera portada de la que os hablé de Gandalf en una tormenta, que es una ilustración de John Howe, y la trilogía original que se editó en rústica de Minotauro y que llegó a España, tenía las portadas de John Howe y eran una maravilla, eran preciosas. Pero, a ver, es que aquí hay dos debates. Tenemos el debate de cómo se han creado esas inteligencias artificiales, que se han creado esas generativas con una violación de derechos de autor brutales sobre todos los ilustradores con los que han alimentado esas bases de datos para crear la herramienta, que esa es una de las partes que abominan de la ética absolutamente, ¿vale? Y la otra es que la editorial, con esa plena desfachatez, se han visto varias ilustraciones y toda la historia, hayan hecho muy poca curación de ese contenido, te lo quieran colar así como así, sea una interpretación sin un artista. Es que estamos rodeados de artistas que hacen unas ilustraciones brutales del Legendarium. Por cierto, sí, palabra, como has dicho, utilizada por Tolkien sobre todo eso que se ha creado, y se lleva creando Legendarium imágenes del Legendarium desde prácticamente que sale en el 59, empezando por el propio Tolkien, al cual le exigían que él hiciera muchas de las ilustraciones. Se lo exigieron para El Hobbit, se lo exigieron para El Señor de los Anillos, y él decía que no quería, pero acabó haciéndolo. No me parece una buena solución que hayan querido usar una IA generativa, no solo por el debate que está haciendo, sino porque existen mejores soluciones, hay un montón de ilustradores, y todo esto lleva a eso. ¿Se han querido ahorrar el ilustrador realmente? Eso es lo que hay detrás, no es no, apostamos por la IA porque patatas. De hecho, ponen que quien la ha desarrollado, todas las ilustraciones, es que tenía por aquí la noticia también, Carlos del Corral, que no es un ilustrador, sino director y profesor de inteligencia artificial en una academia. Qué curioso. Sí. Dice, incluye el posicionamiento que toma la editorial con respecto a estas herramientas. La IA generativa ha venido para quedarse. Adaptaos, aprended, usadla y explotadla y dadle vuestro toque. Señor, ¿pero de dónde ha salido todo ese material? ¿De dónde ha salido ese material con el que se alimenta la inteligencia artificial? Pues de otra gente a la que han explotado, han usado, y de la que la IA ha aprendido a cambio de cero. Ok, no sé si Rocío tiene algo que opinar o, en plan, hemos hablado de los... Estoy en la misma línea que Damián, la verdad. Yo también, sí, espero como lectora y que me guste El Señor del Anillo, todo el universo Tolkien, si me voy a comprar algo a ese precio y que me están diciendo encima que ha ilustrado, espero que sea unas ilustraciones de calidad, y es lo que decía también, hay muchos ilustradores buenos que además ya no solo por que se fijen en las antiguas ilustraciones, sino que tiene esa chispa de los jóvenes que ahora están viendo El Señor de los Anillos, que leen, que están aficionados, cuál es su perspectiva, cómo se imaginan a esos seres y demás. No sé, creo que sería más interesante, y hay ilustradores también cada uno con su estilo de cómo podría mostrar cada criatura. Yo creo que lo que buscaría sería eso, más bien, para ver una IA, yo misma puedo, a ver, que sea una IA usada por un profesor que sabe y demás, pero no me interesa. A mí la ilustración lo que me gusta es que sea de alguien que sea un artista, no de una máquina. Exactamente. Yo tengo, como te decía, tengo el bestiario de Tolkien, que es del 91, que está entero ilustrado por David Day, que te puede gustar más o menos su estilo, pero es un Legendarium de Tolkien, que además me acuerdo que venía
Yo me compré la edición del la reedición del 98 que venía con un CD. Oh, figúrate. Con un Me interactivo, acuerdo, ¿no? Para verlo y tal. Sí, sí, bestial. me has Y era recordado un esa. bestiario con toda la interpretación que hacía de un autor sobre sobre el Legendarium de Tolkien. Y ahí lo tienes. O sea, de hecho, en España no me acuerdo quién lo editó. Creo que es que no lo tengo aquí. Timon Mas. ¿Sabes tú? Los mismos que han tenido siempre lo de Tolkien, ¿no? Timon Mas Minotauro. Y lo publicaron y era un libro enorme. Es un libro enorme, tamaño enciclopedia. Totalmente ilustrado, es en blanco y negro, pero es una belleza. Y tú dices, Y bueno, además, vale. estoy pensando, también hay muchos ilustradores ahora en Instagram que tienen más seguidores, que Sí. los seguidores ya han podido comprobar su trabajo, se podían haber servido mejor de un ilustrador o una ilustradora que tenga cierta fama y más hubiera llamado la atención que la IA te llama la atención ahora, que quizás veas el libro, lo ojes, pero si tú quieres de verdad, que eres un fan, no sé, yo espero, además estás diciendo que no es una simple enciclopedia, sino que es ilustrada, ¿no? Eso es lo que llama la atención. Claro. Además es eso, que tenemos una cantidad de ilustradores tremenda. Están los ArtStation, hay un montón de gente que tiene sus cuentas a reventar en Twitter, en Instagram, en un montón de plataformas mostrando sus arts y todo lo que pueden hacer. Y tú vas y te tiras en brazos de la IA sin dar siquiera una oportunidad de salida, una interpretación humana de un legendarium tan importante para la literatura como es el de Tolkien, ¿no? ¿Creéis que esto puede ser motivo de la crisis que hay del papel, la crisis que hay, la precariedad del tema editorial y tal? Yo creo que esa crisis lleva en crisis. Esa crisis lleva en crisis, no sé, desde la imprenta, pero a ver, no, lo del papel es que se remonta a mucho más atrás. Y para algunos lo de la crisis del papel es una excusa, ¿eh? Ya te digo que hay publicaciones y publicaciones, ojo. Pero, ¿por dónde tirarle a eso? La IA no es un motivo de una crisis en este sentido. El sector editorial ya estaba en crisis desde mucho antes, creo yo. Pues ahora luego, Damián, te preguntaré sobre cosas de mitología, ¿no? Cosas de leyenda y tal, para que tú nos des una explicación así chula, porque realmente creo que ni Rocío ni yo sabemos mucho. Rocío antes fuera de cámara me confesó que se ha visto un vídeo y que ha acabado loca perdida, porque claro, eso era súper denso. Pero bueno, antes de eso, quiero leer, no sé si Damián tendrá la misma noticia que yo, creo que hay varias ahí, pero voy a leer el inicio de esta que tengo yo, porque, bueno, voy a ello. La portada de un libro sobre Tolkien hecha con IA enciende a los ilustradores y el editor la defiende. Y pone entre comillas, veo miedo. Es decir, el editor dice, veo miedo, en plan, eso a mí me chocó, ¿no? Que la propia editorial lo defienda, pero claro, a ver, voy rascando un poco sobre el asunto. La editorial ha emitido un comunicado en redes en el que se posicionan a favor de la inteligencia artificial y destacan necesario adaptarse a estas nuevas tecnologías. La caja se ha abierto y no se va a cerrar, explican. Esa frase ha sido la que me ha llamado la atención, ¿no? Es decir, es una defensa a lo Montaraz, ¿no? Por así decirlo. Una defensa con espada legendaria del Señor de los Anillos, ¿no? Una defensa ahí épica. A lo orco más bien, pero bueno. Claro, a lo Urujai, ¿no? A lo Mordor, a lo recién salido de la máquina de barro. Bueno, ¿qué opináis? ¿Qué os suscita esa frase? Sobre todo la de la caja se ha abierto y no se va a cerrar. ¿Creéis que en algún momento se cerrará o se entornará? Es decir, ¿habrá limitaciones, restricciones? ¿Qué pasará con esta caja? Claro, se ha abierto, pero yo entiendo, la IA la utilizaría
Que decir, se ha abierto para a lo mejor libros al uso, libros de texto o cosas así, pero para algo que está anunciando que además que es un clásico, el Legendarium, que ya se ha hecho otras veces, que no eres el primero que lo va a hacer. Necesitaría una IA. La caja se ha abierto, pero se ha abierto para otras cosas, no para, no sé, para algo tan, tan especial y tan Para único. sacar pasta por nada, básicamente. No, la caja se ha abierto. A ver, se ha abierto una determinada caja, ¿vale? Porque lo sé que tienen cierta ética y mira tú por dónde. Por ejemplo, la editorial Dark Horse, ¿vale? DC, Dark Horse, tiene una cláusula para que no se cuele nada de ella en cualquier publicación que hagan. O sea, vamos a ver. Hay gente que respeta el trabajo de los escritores, creo que de los ilustradores. Creo que parte de eso de la caja se ha abierto. Veo miedo. Miedo, vamos Son a ver. frases, son frases, ¿eh? Y además es lo que has dicho antes, Damián, la IA al final se basa en algo que ya ha visto. O sea, qué miedo. Claro. Si la IA no tiene ilustradores, no va a poder ilustrar sola. Es la cosa, la inteligencia artificial no inventa nada, no crea desde cero, se basa en otras cosas que tiene. Tú puedes toquetear por gusto una IA, te metes en la de Bing, en Stable Diffusion, en la que te dé la gana, en DALL-E, y puedes toquetear y hacer inventos, pero luego te das cuenta de no solo los fallos que tiene, sino que no genera nada nuevo. Es todo reciclado, machacado, derivado, y son reinterpretación de la reinterpretación. No estás creando algo nuevo. No tiene creatividad, es pastiche tras pastiche. Y eso de todas maneras tampoco justifica ese punto de no, es que ayuda. También hay otro debate por ahí, Carlos, que es el de no, es que ayuda a, por ejemplo, a autoeditados que no tienen dinero a hacerse una portada. Y luego pasa lo que pasa. ¿Vale? Que bueno, piratería siempre ha habido por ahí. Yo todavía recuerdo una portada que me dejó en shock de una novela romántica que era un genio de Aladdin así de color azul, pero era Jason Momoa. ¿Qué? Jason Momoa como el genio de Aladdin en una novela romántica. Figúrate. Esa portada es IT. Es que al final parece que el resultado malo es un buen resultado porque da marketing. Es decir, al final se consumió más. Es que a veces me Bueno, quedo. eso se llama, tiene un nombre en publicidad. Yo estudio publicidad. Eso se llama publicity. La publicity es que hablen de mí bien o mal, pero que hablen. Eso. ¿Vale? Obtener notoriedad. Pero pasa una cosa, tú no puedes confiar en la publicity. ¿Por qué? Porque estás perdiendo el control del discurso. Que es lo que ha intentado los de Cartem haciendo una publicación para defenderse, digamos, o para defenderlo, pero han quedado hasta peor, porque han quedado de soberbios. Es que todos sois unos inadaptados, nosotros somos unos visionarios, hemos llegado para partir la pana, veremos quién parte qué, y vamos a triunfar aquí a lo loco porque hemos usado una IA innovadoramente. Mira, no. Has hecho ilustraciones pencas, te has querido ahorrar los ilustradores, has querido sacar un Legendarium de un autor hiper respetado, porque te podrá gustar más o menos. Hay gente que no soporta Tolkien porque dice que las descripciones patatas, que la trama no sé cuántos, mira, me da igual. Tolkien es un hito, marca un hito. Igual que, yo qué sé, el Ulises de Joyce, y eso es apto para masoquismos, ¿vale? O sea, leerte el Ulises de Joyce, tú dices, hoy tengo el día hardcore, ¿vale? Me voy a leer esto. Pero, oye, que se lo lea quien quiera. Ana Karenina. Te lees Ana Karenina y se lo quieres tirar a la cabeza a Tolstoy cuando acabas y la mujer... Spoiler, la muchacha pasa lo que le pasa. Bueno, muy ruso, en el fondo. Pero, joder, Tolkien es hiper respetado y en el mundo de la fantasía inicia a la gente a la fantasía. Es el germen de los juegos de rol. Gary Gygax, el creador de Dungeons and Dragons con sus socios, creó Dungeons and Dragons metiéndole unas normas al Señor de los Anillos. O sea, y vas, usas una IA, desdeñas todo tipo de posible ilustrador que te dé no ilustraciones, sino visiones e interpretaciones de un mundo tan absolutamente rico como es ese,
y complejísimo, para que lo haga una máquina. A saber los prompts que habrán usado, que eso también es otra. Sí. En fin. Rocío, si ves que de vez en cuando se te corta el micro, en verdad, pensarás que es un error. Era yo, es que de vez en cuando se te escucha como un petardeo. Vale. Pero no ha sido desde el principio, ha sido algo nuevo. Entonces, no sé yo si has cambiado de micro o algo o No, has cambiado. Es el mismo. Es del móvil. Ah, mira, ahora se escucha ya, No, creo. ahí está. ¿Se escucha? Sí, se te oye, pero también el petardeillo. Está el petardeo, efectivamente. Pues no sé qué puedo hacer. Vale. El caso, porque había una diferencia en la colocación del móvil antes a la de ahora. No, que estaba aquí. No sé, lo tengo apoyado y ya está. Vale. Bueno, Así. Ahora se oye incluso una conexión, ¿no? Como una conexión, una cosa así. Deja el móvil y quita las manos de la mesa. Espera. hay Tachan. ¿Se escucha? Bueno, no te preocupes, vamos a hacer la prueba. De todas formas, Rocío, cuando no sea tu turno, pues te quito el micro y Vale. luego, Sí. Mutea y ya está, luego no hay problema con eso. No sé si tiene algo que opinar, Rocío, del asunto este, sobre todo de las frases de la caja se ha abierto y no se va a cerrar, o de lo que ha desarrollado Damián. Sí, lo que decía antes, que se ha abierto, pero solo en un ámbito y en un ámbito que puede ser más simple, ¿no? Por ejemplo, pues lo que decía, para un libro de texto, para ayudarte en cualquier, no sé, posición o algo así, pero para algo más especial, como es que está anunciando que encima que es ilustrado y que es un libro que no estás diciendo que es un libro nuevo que ha sacado, sino que es un clásico. Yeah. Muchos esperan, pues si va a sacar este libro, que ya tengo, pues como también más ediciones, quiero ver esta nueva a lo mejor, pero con otras ilustraciones, de otros ilustradores, con otro estilo. Incluso gente que siga a esos ilustradores, pues más lo querrán comprar que si hay una IA que pues todo el mundo ha usado una IA en su vida. Sí. Vale, pues le paso la pelota a Damián. Y Damián, si te gusta la mitología y te gustan las leyendas del ahí se me olvida ahora, del medio mundo, ¿cómo es? No, de la Tierra Media. La Tierra Media. Ahí estaba confundiendo Medio Mundo, ¿no? Que es esa saga de Joe Abercrombie con eso, Tierra Media. Ahí estaba el medio guiando. Bueno, pues es tu momento. Porque tú me has comentado que tenías cosas muy curiosas, muy concretas, incluso que te sabías. Bueno, a ver. ¿Por dónde empezar? ¿Qué es todo esto? Empecemos por el principio. Por el principio de los principios. Tolkien era católico. ¿Vale? Buen point. Ergo, todo esto, bueno, de hecho has dicho de la Tierra Media. No, la Tierra Media no. Arda. Arda es como se llamaba la Tierra en su conjunto, que crea una deidad llamada Eru Ilúvatar, ¿vale? Que es, digamos, el motor primordial, lo que sería el dios supremo de esa mitología que crea Tolkien. No olvidemos que todo esto Tolkien lo tenía apuntado, pintarrajeado, no estaba preparado para editar siquiera. El Silmarillion es un compendio creado por su hijo, Christopher Tolkien, que lo agrupó todo y fue el que le dio más o menos una entidad para irlo publicando, ¿no? Entonces creó varios libros que se incluyen todos en el Señor de los Anillos, en la Calavez y todos estos, que te explican pues la cosmología de Tolkien, lo que él tenía en la cabeza y de dónde viene todo ese rollo. Porque tú empiezas el Señor de los Anillos, bueno, de hecho puedes empezar el Hobbit y te aparecen los Hobbit, que es una raza que él sí se inventa, ¿vale? Inspirada también en leyendas. No olvidemos que todo esto Tolkien inventa cosas, reciclando cosas y metiéndole su fantasía de por medio. ¿Cómo surge todo esto? Surge porque Tolkien quería escribir un cuento de hadas. Y escribió el Hobbit para su hijo, ¿vale? De hecho, escribió otro más para su hijo, que es Rolaverum, me parece que se llamaba, una cosa así. Ahora lo reviso. Que son aventuras de su perro. Roverandom.
que era su perro. Y eran aventuras de su perro. Vale, bueno. Mira, guay. Sí. Súper curioso. Tolkien cogió y escribió un libro, un cuento de hadas, que era lo que él quería escribir. Y de hecho lo notas mucho la diferencia cuando lees El Hobbit de cuando lees El Señor de los Anillos. Te lees El Hobbit y dices, me he leído un cuento. Es extenso, son 200 y pico, 300 páginas, pero me he leído un cuento. Te lees El Señor de los Anillos y te lees una obra épica. Tú dices, leches, lo que me he leído yo, ¿no? Y todo eso, Tolkien, que no hacía cosas sin no daba puntadas sin hilo, tenía que responder a una mitología, a un origen, y él lo creó. De hecho, ahí es donde te enteras, por ejemplo, que Sauron, que es el malo del Señor de los Anillos, era un sirviente de un malo previo. Melkor, Morgoth. Cuando Eru Ilúvatar quiere crear el mundo, crea lo que se llama la música de los Ainur. Los Ainur son dos rangos de espíritus, los Valar y los Maiar, que crean una canción, y esa canción es la creación. ¿Vale? Esa parte me costó un montón pillarla, porque lees y están cantando y cantan no sé qué cosa. ¿Esto qué es? Pues son espíritus que cada uno encarna una parte, ¿vale? Y entre todos crean una música. Esa música es lo que produce la creación. Había una nota disonante en esa música. ¿Quién era la nota disonante? Melkor. Melkor es el que se acaba revelando. Vaya, ya tenemos gente creada por un dios, de los cuales uno de ellos se revela. ¿A qué nos recuerda todo esto? ¡Tachán! Es la cosmogonía judeocristiana. Vamos. Pero, oye, que le da una entidad propia, y a partir de ahí los divide. Están los Valar, están los Maiar. Los Valar son casi indefinibles entre sí, se asignan a conceptos, ¿no? La justicia, la belleza, tal y cual. Y luego están los Maiar. Y tú dices, joder, ¿qué coño es un Maiar? Pues mira, te lo explico, Gandalf. Sauron es un Maiar, ¿vale? Es un Maya. Todo esto trufado de una pedazo de lingüística que crea. Ahora entramos en eso, que es súper divertido. Pero, además, después de crear a los Valar, que serían como, digámoslo así, ¿vale? A lo bruto, son los ángeles de la creación, los Maiar, que son espíritus inferiores, pero también muy poderosos, y luego crea a los elfos. Los elfos son los primeros hijos de Ilúvatar. De hecho, en ninguna parte del Señor de los Anillos y en ninguna parte del Silmarillion se dice que tengan las orejas picudas. Eso es un trufado que se hizo mucho después. Nunca tuvieron ¿En qué se diferenciaban de los humanos entonces? Pues en que fueron creados primero, son inmortales, tienen una profunda conexión con los Valar, con la naturaleza, con esos principios primordiales, ¿no? Están en equilibrio, es como si estuvieran en plena iluminación, digámoslo así. Pero luego vienen los humanos, que aparecieron mucho después. Y ya entre medio, pues tenemos todo el follón del Silmarillion, tenemos el follón de las guerras, las grandes guerras, la creación de los enanos y todo eso. Bueno, tenemos un mundo dividido en dos partes. Las tierras imperecederas, Arda, y la Tierra Media. Beleriand arriba, la Tierra Media abajo. El señor del Silmarillion nos describe qué es lo que pasa en Arda con los elfos, con un elfo llamado Feanor. De verdad que yo os recomiendo muy fuerte, si queréis leeros todo eso de una forma divertida, los hilos que hace Exaltada Loca Moderna en Twitter. De verdad, que no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Pues tenemos que un gran elfo, que es Feanor, crea 3 objetos que capturan la luz de los grandes árboles, que se llaman los Silmarils. Y de ahí viene el nombre del Silmarillion. En realidad, Silmarillion es el compendio de los Silmarils, de la historia de lo que pasa. Son 3 joyas que tienen luz. Una luz con la que en un principio de este mundo se iluminó. Se iluminó con los grandes árboles. Y esos árboles fueron destruidos por Melkor, ese ángel renegado, y una araña gigante que le acompañaba, que era Ungoliant, que de hecho es
el predecesor de Ella la Araña, de Shelob, del Señor de los Anillos, a la cual Sam, como buen casi español, le mete una mojada con la cuchilla y le raja, ¿no? La deja bonita, vamos. Ya. Bueno, pues se monta todo este follón y luego el Silmarillion, la mayor parte del Silmarillion va de qué pasa en torno a esas 3 joyas, las guerras que se montan a costa de ello, la cantidad de gente que se muere, la otra cantidad de gente que es muy desgraciada y es todo pues un follón épico de pares de narices. Entre medias hay historias preciosas. Está la historia de Beren y Lúthien. Beren era un humano, Lúthien no era ni elfa, era medio maya, si no me equivoco. Y se enamoran y rescatan, le ponen como condición para casarse con ella. Fíjate, es como muy Grimm, ¿no? Muy de los hermanos Grimm. Conseguir una de las joyas, uno de los Silmarils de Melkor, lo consiguen y tal y cual. ¿Qué tiene de bonita esta historia? Aparte de que es una historia de amor trágica, que Tolkien llamaba a su mujer Lúthien. Y en su tumba, cuando ella murió, puso ese nombre. Puso el nombre de su mujer y debajo Lúthien. Y cuando él murió, al lado, la tumba está pareja, le pusieron a él Beren. Por favor. Los personajes literarios que realizan. Sí, y tienes que ser muy friki para que te pongan en la tumba el nombre de uno de los personajes que has creado en una obra que se consideraba menor, pero que para ti tiene una profunda significación. Ya. Porque para él su mujer lo era todo. Ahí lo tenemos, ¿no? O sea, tenemos que el Silmarillion abarca una cantidad de historias brutal. En torno a todo esto, tenemos también los idiomas, porque no os quiero aburrir a base de historias y a base de mitología. Vamos a trufarlo de cositas. Los idiomas. Tolkien en realidad inventó todo este follón, viene porque Tolkien quería crear un idioma y quería que tuviera algo alrededor que le diera sentido. Bueno, pues no creó uno, creó como 3 o 4. Tenemos el Quenya, que es podemos llamarlo alto elfo, el alto élfico, que está basado en el finlandés, en el finés, ¿vale? Tenemos el Sindar, el Sindarin, que es de los elfos verdes, que es de los elfos que no fueron a las tierras imperecederas al principio, siguiendo la llamada de los Valar, sino que se quedaron en la Tierra Media, allí a sus cosas, con sus plantas y estas cosas, y está basado en el galés, que ya es complejo de por sí. Tenemos cómo se alimentó de la mitología nórdica y de las runas para crear el idioma, el Khazad-dûm, el idioma de los enanos, la lengua secreta de los enanos. De hecho, Tolkien hace una reinterpretación de las runas porque él era un experto. De hecho, decían que él se entretenía leyendo cuentos medievales en islandés. Pues porque después del del quinto idioma, todos son fáciles. Buen hobby. Exactamente, ¿no? Y este hombre, pues, reinterpretó las runas. Las runas, el sistema rúnico que conocemos, hay 4 sistemas rúnicos, ¿vale? El Futhark antiguo, que son las primeras runas, el Futhark moderno, que son las del último periodo, el Futhorc, que es la interpretación anglosajona y de la cual el inglés bebe hoy en día, ¿vale? Porque, por ejemplo, el sonido TH viene de la runa Zurisaz y tiene todavía reminiscencias. De hecho, esa runa se sigue usando como letra hasta el siglo XIX. Y luego tenemos las llamadas runas, las runas crípticas o runas sin árbol, se llama, ¿no? Bueno, pues él se inventó otro sistema rúnico más. De hecho, en este tochazo de libro que he enseñado antes, viene ese pero no es, ojo, no hizo una transliteración. No dijo esta runa equivale a esta runa equivale a esta letra. Está todo en inglés, lo puedes leer si transliteras las runas. No, se inventó el idioma entero. Con sus reglas gramaticales. Eso pasa con todos, con el Quenya, el Sindar, el de los enanos, la lengua negra de Mordor, que solo hay trozos, pero también está por ahí. O sea,
Y para ello sintetizó y reelaboró 3, 4 idiomas. ¿Por qué? Si no lo vaya, le leo. Ya está, pues porque le dio por ahí, porque él era un fan. Era muy fan de lo suyo. Y tenemos los mapas que, oye, que el hecho de que Tolkien publicara un mapa, este tipo de mapa ha creado la base de la mayor parte de mapas de las novelas de fantasía. Cualquier novela de fantasía que te encuentres hoy en día que incluya un mapa, ves fortísimas reminiscencias a los mapas de Tolkien. A los mapas de Tolkien, los circulitos con los árboles, las montañas. ¿Él fue el artista? ¿O él fue el ilustrador? Sí. Él, ¿no? Sí. Hasta Este donde yo sé, tío- sí. Fue el ilustrador de su todo, ¿eh? propia obra. Porque se lo pagaba la editorial porque la editorial no quería pagar un ilustrador. Anda, ¿a dónde nos lleva todo esto? Anda. En esa época no había IA. Pero ahí tienes ahí tienes a un Tolkien ilustrando su obra porque la editorial no quería pagar un ilustrador. Y él tuvo que aprender a dibujar para hacerlo. Y dice que le costaba sangre porque no le gustaba ilustrar. Pero era una condición sine qua non para publicar. Orgulloso de la obra, claro. Claro. Bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Tenemos que crear no un mundo, crea prácticamente un universo. De hecho, leí teorías por ahí que decían que al principio Arda era plana, pero luego la hizo esférica, yo qué sé, historia. Cuando separaron los continentes se hizo esférica. Hay de todo. Ya a partir de ahí ya puedes rebuscar. Incluso hay fuentes que no es lo que Tolkien escribió en sus obras, sino que directamente es un compendio que está publicado, que son las cartas de Tolkien, ¿vale? Donde explica trozos de su obra a amigos. De hecho, decía que uno de sus amigos, que también publicaba, no me acuerdo ahora exactamente de quién es, sé que no era C.S. Lewis, era otro de su grupo también, de la Taberna del Dragón Verde, Eso eran los Inklings, creo que eran, ¿no? Sí. Muy curioso eso. Sí, era los Inklings, ¿no? Sí, creo que era Inklings, que estaba relacionado con lo que es la tinta. Se reunían ahí un montón de escritores ahí chulos. Estaba el de Narnia, estaba Tolkien. C.S. Lewis, que era el de Narnia. Y luego había un par más y uno de ellos publicó una obra también de fantasía, pero con un lenguaje inventado, pero el lenguaje no tenía estructura como el de Tolkien. Y le preguntó a Tolkien, oye, ¿qué le falta a mi lenguaje? Y él dijo lo de que sea un lenguaje, no letras juntadas al azar. Eso me ha pasado a mí leyéndome la decalogía de Steven Erikson, de Malaz, el libro de los caídos, que su idioma no tiene sentido y se nota mucho, y a mí me saca muchísimo los nombres que pone, los Tlachamale, los Tisteandí, no tiene un sentido y a mí me saca muchísimo, es lo que más me cuesta de su obra, porque además lo salpica y lo trufa todo de apóstrofes, X y letras que no están en su vocabulario y a mí me peta la cabeza, no puedo, no lo tengo integrado, no le veo una justificación y me saca muchísimo de ahí. Y Tolkien lo decía, dice, lo que le falta es que sea un lenguaje coherente, que no lo es, has juntado letras raras y no es pronunciable y no tienen sentido, y eso se nota mucho. Por cierto, bueno, curiosidad, el sitio donde Tolkien tomaba cerveza con sus amigos fue un sitio donde conoció a un joven actor llamado Christopher Lee. Toma ya. Christopher Lee ha sido el único actor que ha interpretado algo relativo al Señor de los Anillos que conoció a Tolkien. Es bastante curioso, ¿eh? Bueno, es que la vida de Christopher Lee es curiosa, ya de por sí. Hay un documental por ahí de la vida de Christopher Lee que es... Hizo de todo, ¿no? Recuerdo que Christopher Lee, el actor que hizo de Saruman. Sí. Para ubicar. Sí. Ese hombre había sido, bueno, sí, sabía hasta matar, ¿no? Es decir, creo que... Sí. Estuvo en el OSS británico durante la Segunda Guerra Mundial en la división de inteligencia. Y cuando interpretó a Saruman, le dijeron, tienes que gritar cuando Grima te apuñale. Y él, con ese vozarrón que tenía, les dijo a todos, ¿sabéis acaso qué ruido hace una persona cuando es apuñalada por la espalda? Y se lo no grita, se le escapa el aire.
Así fue. Y el tío sabía hablar un puñado. Bueno, heló la sangre a la gente, al menos por Sí, lo sí, que sí, se quedaron todos en creo, plan, ¡ja, ja! y sabía leer y sabía hablar un montón de idiomas también. Ese tío Sí, era. dominaba 9 idiomas, incluyendo ruso, mandarín y mandarín. De hecho, por ejemplo, cuando estuvo en las películas de Star Wars interpretando al Conde Dooku, por entonces tenía 88, 89 años y le dijo a George Lucas que ni hablar, que él haría sus escenas de riesgo, porque era el mejor espadachín vivo del cine. Sí, qué locura. Había peleado a espada con más gente y tenía mejor estilo. De hecho, parte de la segunda forma de combate con el sable de luz se estableció más tarde, que se llama Makashi. También soy un friki de eso. Se basó en cómo Christopher Lee, interpretando a el Conde Dooku, usó el sable. O sea, para que veas por dónde iba la cosa. Bueno, en fin. Y total, sí. nada, eso, que Tolkien creó un universo, creó idiomas, creó de todo, y ahora no quieren poner ilustraciones con la IA, así es que desde luego. Es la guinda del pastel. Bueno, pues para que no se nos alargue mucho el tema, realmente en el capítulo el grueso iba a ser principalmente la noticia, ¿no? La noticia del Legendarium, con el conocimiento que tiene Damián, que yo creo que todo el mundo opina lo mismo, ¿no? Es denso y está guay. Pero el caso es que, hablando con Damián, cuando le propuse esto y le hablé del tema de portada y tal, bueno, él mismo me sacó el tema, no recuerdo, sí, estábamos hablando de ilustradores y tal. Y me hablaste de Joe Abercrombie. Sobre todo de la portada. Joe Abercrombie. Ah, de Abercrombie, sí. Exactamente. Sí. Con la portada de la novela de Antes de que los cuelguen. Entonces yo dije, pues esto hay que hablarlo. Esto hay que hablarlo y por ello pues pensé en Rocío. Que ella es la otra realmente que sabe de esto. Entonces, bueno, creo que a Rocío también le llegué a enseñar la portada, ¿no? No sé si te acuerdas y te habías leído el libro. ¿Qué opinas del asunto? Porque realmente los personajes que se describen dentro del libro no son los que se ven en la portada. Y esto es porque, según me comentó Damián, yo que no sé mucho del tema, el ilustrador no se ha leído el libro, o al menos que le den opiniones, o al menos que alguien dé un visto bueno. Pero esto es una locura. Rocío, coméntame. Y la realidad es que son muchísimos más personajes y es que solo han puesto, yo entiendo que los dos que están en la portada es Nueve Dedos y Ferro. Sí. Yo creo que quieren dar a entender que hay ahí alguna especie de historia de amor o algo así. Pero... Lo último que hay es amor. Yo pensaba que la habían leído Rocío. Yo ahí no me... No, sí lo he leído. Quiero decir que no hay historia... Bueno, no. Spoiler, no hay amor. Hay dos seres dolidos que están ahí intentando hacer caso a un mago. Pero... No. Y puesto a poner personajes, yo hubiera puesto a Glocta, al general. Sí, al inquisidor. Y además es cosas que duelen, ¿no? O sea, mira esa punta de flecha torcida para abajo. Ferro no se parece en nada. Es que Ferro no se parece en nada. Y Logue 9 dedos, por Dios, que es un mamotreto de casi 2 metros, calvo, y no para de decir que tiene costurones de cicatrices en la cabeza. Y no sé, le sobra un dedo. Sí. Y aquí parece y se le ve más, con un se supone que tiene la ropa mal y sucia o no sé qué, porque lo tiene que arreglar el mago cuando va a la ciudad. Sí, exacto. Para que o sea, tiene que estar... Para que le dejen entrar a la ciudad, para que le dejen entrar. Sí. O bueno, más bien lo arregla, es que eso es otra cosa, ¿eh? Va mucho con los prejuicios, los estereotipos, y para que acepten a Logen en la ciudad, lo hace vestirse como creen en la ciudad que son los de su país.
cuando no son así. O sea, y además pero, o sea, no, tienes que leer esa no parte. deja de ser un bárbaro, pero arreglado al estilo de, venga, vamos a aceptarlo así. Tienes que leerte esa parte con Logan 9 dedos preguntándose ¿qué hago vestido así? Si no vestimos así. Es muy divertida. Así, ¿qué? Vosotros y sus reflexiones cuando ve a los cómo se visten los soldados de allí. Los soldados de allí, los cortesanos. Que creen que son artistas o algo así. Que no saben si de esto van a luchar. Es terrible, es terrible. Es un buen personaje. Y de repente te vienen con esta portada. Y tú dices, chicos, al menos haberle dejado la novela al ilustrador para leérsela, ¿no? Sería lo suyo. Sería lo suyo. Además, todo el mundo lo dice. Tú ves a Logan 9 dedos y instintivamente das 3 pasos para atrás. Se supone que da miedo. Aunque esté tranquilo, destila violencia. Y que tiene la cara destrozada también. Destrozada, costurones, le falta un dedo. Y tú ves y bueno, señor, pero yo me la imaginaba más tipo una troglodita o algo así. Casi, una tía dura. Además lo dicen que lleva el pelo súper corto. Casi con, decía casi, no con harapos, pero sí con unas vestiduras muy montaraces, muy de buscarte la vida. Y también algo de cuidado, son más o menos parecidos los dos. Sí, exactamente. Que no alguien que se preocupe por su aspecto, solo se está preocupando por vengarse. Entonces, sí. Me da de comportarse, de hablar. Me da la sensación que el petardeo es sobre todo cuando hablamos más a la vez, en plan, todos más a la vez, que ahí es cuando se afecta más. Mira, si queréis, vamos a regresar al tema turnos para ir avanzando y me gustaría lanzar la pregunta de ¿qué recomendáis de este autor, de Abercrombie? Si queréis, vamos con Damián. Estaba señalando toda mi estantería, pero la trilogía de Primera Ley, que es la inicial, la básica, y la, ¿cómo se llama? La segunda trilogía, que es, por eso la tengo aquí, la de Un poco de odio, que empieza con la de Un poco de odio, que es que son una maravilla. O sea, a nivel escritura, a nivel, ¿cómo se llama? El worldview, ¿no? El world building, la construcción del mundo, el famoso world building. Es una de las cosas con las que yo siempre más me gusta desarrollar de mis cosillas, ¿no? De mis mundos. No sé, es tremendo. Abercrombie además tiene un formato de escritura súper ágil, pero también es envolvente. No es amante de las grandes descripciones, es un escritor muy de acción. En eso se diferencia mucho de Tolkien, pero en todo momento sabes dónde estás. Y, a ver, esas dos trilogías están tremendas. Luego tiene más novelas, casi todas, en torno a ese mundo de donde se desarrolla la trilogía de Primera Ley, con más personajes, como la de... la de la venganza, leche. Bueno, los héroes. Yo empecé leyendo Los héroes, fíjate. Yo me metí primero en Los héroes, que es una historia de, entre comillas, desconectada, tiene que ver con esos mundos, pero es una historia de batalla, de gente que está allí y gente que se muere. Que rellena, ¿no? Hay mucha que enriquece. Enriquece muchísimo porque ves su maestría creando personajes, pero cómo todo está sometido a la lógica. Porque Tolkien crea grandes batallas, ¿no? Todo el mundo va a la batalla. ¡Ué! Aquí la gente va a la batalla y se mea encima de miedo. Cuando está corriendo se tuerce el tobillo y se cae. El de atrás le atropella y le pincha. Y pasan mierdas. Si puedes definir a una cosa de la literatura de Abercrombie es que es sucio. De hecho, la gran frase que tienen en la novela, en la trilogía, es volver al barro. Volver al barro es morir. Qué guay. Y siempre te quedas con eso. Antes de que vuelva al barro. Vale, Leer no sé, Abercrombie.
¿Qué nos recomienda Rocío? Pues yo, al contrario que Damián, os recomiendo más bien empezar, no porque, a ver, a mí me gusta mucho La Primera Ley, la verdad, pero creo que tiene un ritmo más lento que Medio Rey. Supongo que por eso es la única de las cosas por las que le dice que es su novela juvenil, porque Medio Rey tiene igualmente escenas violentas. Bueno, no tan violentas como las que hace Nueve Dedos, pero sí es violenta. Entonces yo recomendaría, para conocerlo, empezar por Medio Rey, por esa trilogía que es aparte de ese mundo. Y luego ya que te metas en Primera Ley. Pero que Primera Ley a mí me gusta mucho, es lo que dice la escritura, que tiene la capacidad de que, por ejemplo, yo cuando escribo y quiero escribir que alguien se está peleando, tengo que pensar mucho para que yo cuando lea, bueno, cuando lo lea a los lectores, o sea, ágil, o sea, pausada, o sea, no, los momentos. Y él sabe usar eso. O sea, ¿cómo puede usar tantos personajes en una misma escena y la veas con agilidad y luego te hagas centrarte en uno solo y que te fijes en el movimiento de... No sé, a mí eso me gusta mucho también cuando escribe. Y luego es verdad que no es descriptivo en los sitios donde está, o sea, más bien lo vas viendo conforme lo van viendo los personajes. Y lo más curioso desde el punto de vista de cada uno. Porque, como decíamos, Nueve Dedos, Logen, cuando va a la ciudad, te la describe de una forma, y ahora el Lucer, el chulito, te la describe de otra forma. Entonces parece que está en dos ciudades diferentes. Esto también está muy bien. Y otra cosa que me gusta, que se entretiene mucho, una vez más, en los personajes, pero para que veas también su evolución. O sea, aunque hagan algo malo, entiendes por qué están haciendo esa cosa mala. Por ejemplo, Glocta, que no sabe... Me encanta el humor de ese personaje, es maravilloso. Yo sé que es horrible, pero yo es con el que más me reía desde el principio. Y eso, lo voy haciendo tantas barbaridades, pero al pa es como, venga, hazlas porque es verdad que tienes que hacer esto. Y sí, he dicho Medio Rey, pero es verdad que Primera Ley está muy chula. Pero es verdad que es mejor conocerlo por esta, que es más fácil, más ligera, y Sí, que sepas qué esperar de este autor. yo creo que realmente es la más, por estadística es la mejor, porque es la menos densa, ¿no? La más suave y tal, y con que tiene más aventura. Creo que yo localizando que a Rocío se la escucha muy bien en el momento en el que lo silencia los dos. Yo creo que es por no sé si tendrá a lo mejor altavoz la del micro y hay el sonido que sale del altavoz, pues afecta al micro. Es lo que se me ocurre, pero bueno, no debería entonces. Pero bueno, de todas formas, está guay. Para ir cerrando con el tema de este autor, me gustaría que me comentáis qué es lo que os gusta más del autor, o alguna pincelada, o algo que se le quede a lo que sea el que nos escucha, ¿no? Yo tan solo me he leído la trilogía de Medio Mundo, ¿no? Medio Rey, Mar Quebrado, ¿no? Y me gusta mucho cómo en la primera, es decir, lo que es el segundo libro es como un cambio total respecto al primero, porque te presenta como otros personajes y hay como otro tipo de rollo. De hecho, para mí el bueno, en mi opinión, es el segundo. Al menos a mí el que más me gustó por el rollo que tenían en la aventura, los roces que tenían. Yo creo que un buen libro tiene que tener una buena aventura, y aquí se ve una aventura muy chula, bastante chula, y además unos buenos personajes, vale, tienen que tener un rollo interno, ¿no? Pero también tienen que tener un rollo externo, es decir, las relaciones entre los personajes, porque así los describes, pero de manera exponencial. Y aquí el autor lo hace genial, todos esos roces, cómo van evolucionando, cómo un hecho hace que crezca más de un personaje, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Entonces vas contando mucho en poco y justificando y haciéndolos vivos. Genial, a mí me encantó muchísimo eso. Sobre todo aquí a lo mejor me tendrá que ayudar Rocío, aunque creo que en el capítulo en el que estuvimos al principio, creo que no te acordabas muy bien y yo ahora no me acuerdo.
Los dos personajes principales creo que eran Espina y Bran, ¿no? El chico y la chica. Sí. Y el del primer libro es Jarvis. Jarvis, la hostia, hace un giro así. Va a medio fuego, pero... Uf, que Que lo el guay marionetista... de esos libros de Medio Rey, a diferencia de Primera Ley, nunca te cambia, digamos, no te hace perder el argumento. Siempre sabes que es con estos 5 personajes, o Sí. 6. Pero con Medio Rey, de repente, el libro segundo es otro personaje protagonista, otra perspectiva, otra misión, y te acaba haciendo olvidar cuál era la línea principal del tema Jarvis, la venganza y todo ese rollo. Que eso es lo que te gusta. Al final dices, jolín, que me está distrayendo, y me ha distraído al final, que en el tercero dices, oye, ¿qué ha pasado aquí? Que no me he esperado lo que ha pasado. O sea, se me había olvidado todo lo del primero. Y a mí eso Claro. también me gusta, porque al final, yo, por ejemplo, cuando me estaba leyendo el segundo, me llevé una decepción, porque dije, o sea, al principio digo, jolín, ahora, ¿por qué me está contando la historia de esta chica? Cuando yo quiero saber qué le pasa a Jarvis, qué está haciendo. Pero es genial, es que Sí, lo hace perfecto. es de repente como si cogiera lo que es el foco narrativo y lo pone en otro lugar. Y tú te quedas, ¿por qué lo haces? ¿Qué pasa? Pero ese foco luego va cogiendo las piezas, va encauzando y ya te ha presentado la situación, y entonces digamos que es la misma línea argumental. Lo que pasa es que pues es lo entendible, ¿no? En el primer libro te presentan la línea argumental, en el segundo libro te la van desarrollando y en el tercer libro pues te la concluyen, ¿no? Lo que pasa es que es muy curioso, ¿no? Ese cambio de foco que hace, ¿no? Que también hace un poquito ese cambio de foco también en el tercero, pero ya es todo, o ya es todo tan coral, o ya tan predispuesto de una manera, o quizás Jarvis tiene ya tanta cada vez más importancia, ¿no? Cada vez más acumulativo, que ya no lo sientes tanto. Quizás es multifactorial. Bueno, esa es mi explicación de por qué, bueno, la pincelada que yo destaco de este autor. Vamos con Daniel. Bueno, ya os he dicho que yo os recomiendo la trilogía de Primera Ley, pero también, si queréis ver a un Abercrombie en su esplendor sin tener que meteros en una trilogía, Los Héroes. Los Héroes, ya os he dicho que es el libro con el que yo lo descubrí, y la verdad es que me encantó su forma de construirte personajes, de darles un carisma inmenso, y que aún así están en una guerra, sabes que van a acabar mal. Ya percibes lo que es el Grimdark, que es todo oscuro, que la gente vuelve al barro, muere. Y cómo hay en esa novela un miedo continuo al personaje de Logan Nueve Dedos de la primera trilogía, y tú dices, ¡oh! Claro, yo es que me leí ese libro primero y luego me leí la trilogía y digo, ¡no tiene miedo a este! ¡No tiene miedo a este! ¡Oh! Brutal, ¿no? Me petó la cabeza. Y de repente ves por qué le tienen miedo. ¿De acuerdo? Luego hay otra novela no, es un compendio ahí, sí, Filos Cortantes se llama, que son relatos sueltos, donde si ya creías que sabías por qué le tenías que tener miedo a Logan Nueve Dedos, ahí te cuentan explícitamente el por qué y te lo enseñan. Con Y hechos. cómo pierde el dedo. O sea, ya ahí ya te mueres. Ya ahí te dices, mira, de aquí al barro. Qué guay. Qué bien. Entiendo que Logan Nueve Dedos es el personaje por excelencia Es uno de los grandísimos, no es por excelencia, pero quizás es uno de los más carismáticos que tiene Abercrombie, y se nota mucho que disfrutaba mucho escribiendo a Logan Nueve Dedos. Sí, esa cosa se nota. Se nota mucho, igual que notas en Andrés Sapkowski que le encantaba escribir a Geralt de Rivia. Geralt de Rivia es su personaje de rol favorito. Pues a Abercrombie le pasa lo mismo con Logan Nueve Dedos. Por cierto, recomiendo también la saga de Geralt de Rivia.
Sí, pero los 2 primeros libros. Ya hablaremos de ello en otro episodio. Jugando con el misterio de lo que continuará. Oye, Okay. es un pedazo de tema, ¿eh? No veas, es una nonología bastante mona. Sí, pues seguramente. Si tú te animas, aquí estoy yo. Venga, tírale. Tírale, Pues, total, te voy a decir que vale la pena los 2 primeros. spoiler, ¿no? Del siguiente capítulo. Pero luego tendrás que esperar al episodio para saber por qué. Bueno, pues ahí está firmado y grabado. Así que, bueno, pasamos a Rocío. Así que me censuro, es decir, me quito el micro y se lo... Ahora. Vale. Bueno, yo antes de decir lo que me gusta, ya que hemos dicho de Gerard de Rivia, tienes que hacer un programa de El nombre del viento. Aunque hunda a mucha gente en la lectura, pero no, es que a un autor que de verdad también escribe muy bien. Es que te lo tienes que leer. Cuando te lo leas, de verdad que vas a decir, vamos a hacer un programa de este. Que, de verdad. A mí lo que más me... Ya sé que soy muy pesada con lo de los personajes, pero lo que más me gusta ya no es solo cómo crea los personajes, sino la capacidad de hacer esa novela coral, que no es simplemente que diga, ay, ahora habla este, ahora este, ahora este. No, de que desarrolle a cada personaje, de que cada personaje, o sea, a través de un personaje, ves a otro personaje desde otra perspectiva y eso te hace que te líes más con tus teorías que tienes montadas alrededor de los personajes. Y me gusta cómo cada uno al final no se pisan. Que es decir, Gloskan de una manera, Lohan de una manera, y creo que eso es lo que más me gusta de él, la capacidad de trabajar con tantos personajes, porque ya no solo son los principales, que son Ferro, Nueve Dedos, ¿quién más? Luther y el... Ay, Gloskan. Esos son los más o menos los principales, pero es que luego está Sabueso, Wes, o sea, hay unos de trasfondo que los va ignorando, pero que luego van influyendo en los personajes principales. Y no sé, a mí me gusta porque puedes tender a olvidar a esos que ha hecho antes o los personajes secundarios, pero tiene la capacidad de que todo al final le funciona como un engranaje y esos personajes son los que te van moviendo toda la historia. Que ya no es el mundo, ya los que se mueven la trama son lo que haga ese personaje en sí, que parece muy obvio, pero que no, que te sorprende. Y eso es lo que me gusta. Sí, al fin de cuentas, las acciones de todos van afectando, pero algunos van afectando más que otros, y eso hace que cada personaje, así como el mundo, esté vivo. Así que eso es realmente una de las cosas que marcan bastante que quede en el recuerdo de la novela. Bueno, pues pasamos ya a lo que es pues el último turno. El último turno en el que tenéis las palabras últimas que vosotros queráis. Si se va a quedar algo en el tintero, queréis decir algo. Y ya cuando terminéis, pues soy yo quien despide el capítulo. Pasamos con Damián. Pues, no sé. Ya está. Pues nada, como última recomendación, pues leed a Abercrombie, narices. Cualquier cosa de Abercrombie está bien. Porque, mira, fíjate, otra cosa interesante, tiene trilogías, tiene libros sueltos, pero casi cualquier cosa te lo puedes leer como autoconclusivo. Aunque sabes que continúe, son muy, muy, muy autoconclusivos. Eso sí, la trilogía de la primera ley, échale paciencia, son el que menos son unas 700, 800 páginas. Tírale, son materia densa. Pero yo es que me lo bebía, es que no se te hace pesado. Porque tienes esa ligereza de pluma, como se dice, ¿no? Y la verdad es que se te hace muy, muy, muy ligero de leer, muy envolvente y muy divertido. Leed a nueve dedos. Leed a Abercrombie, narices. Otro día hablaremos de por qué leer o no leer a Andrzej Sapkowski. Ok, pues venga, pasamos a Rocío. Ay. Bueno, mi reflexión es que Joan Abercrombie es genial, pero todo el mundo al final se ha basado en Tolkien y ha bebido de él. Y es que toda esa, lo que hemos señalado, los mundos, los idiomas,
Y los personajes corales, la base ha sido de este señor que empieza haciendo ese mundo de fantasía. Que leas, aunque luego se diferencian en cierto punto de que Tolkien es más suave, sí, a la hora de presentar ciertas cosas. Y luego Abercrombie es más, por eso es fantasía negra, ¿no? Es más brusco y más grotesco en las cosas. Sucio, la palabra Pero que que los buscas dos es vale sucio. mucho la pena leerlo. Y ya está. Qué bien. Pues nada, concluyo yo. Me ha venido bastante bien que hayas mencionado a Tolkien porque encaja con la conclusión que tenía, que a fin de cuentas, bueno, pues Tolkien fue en cierta parte quien inició todo, o al menos quien marcó esta nueva etapa en la que estamos, ¿no? El padre de la fantasía, que ha influenciado a Abercrombie, pero es que también nosotros hemos sido influenciados por estos dos autores, en cierta parte. Escribamos o no escribamos fantasía o escribamos pues, otro género, realmente es como escuché una vez, todos estamos influenciados por el Quijote, porque marcó también unos elementos que a día de hoy inconscientemente, aunque tú no lo hayas leído, pues estás leyendo otras cosas que a su vez ha sido influenciado por el Quijote, ¿no? Por lo cual todo es como el juego del telefonillo y algo te queda del inicio, algo te queda. Así que, bueno, pues aquí estamos nosotros, ¿no? Esa especie de tercera parte hablando de, pues, esa segunda y primera parte. Nada, muchísimas gracias, Damián, por el capitulazo, gracias por tus conocimientos, gracias, Rocío, por ese capitulazo también y, bueno, todas esas experiencias, ¿no? Del autor de Joe Abercrombie, ¿no? La verdad que uniros a los dos ha hecho ese nexo común, ¿no? Esa secuencia, ¿no? Del padre, ¿no? Joe y ahora nosotros. Y gracias pues, al resto de público que haya llegado a esta parte. Si queréis más de Little Lupa, pues hay muchos más capítulos. Así que con ello concluimos y con ello nos despedimos. Hasta luego, adiós. Adiós. Chao. Hasta luego.